Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Si hay un elemento que caracteriza a los jardines contemporáneos y que parece indispensable para que un jardín sea considerado un jardín, es el césped, o grama, o hierba, o pasto, o zacate, que de todas esas maneras se conoce el césped en español. En España es césped, pero en Hispanoamérica tiene todas esas otras variantes. ¿Hasta qué punto es necesario tener césped para que el jardín sea jardín? ¿Desde cuándo los jardines tienen césped? ¿Tiene un origen natural? Es indudable que estas preguntas que me estoy planteando, seguro que a la mayor parte de nosotros no se nos ocurriría de partida. Y sin embargo es cierto que resulta difícil hoy concebir un jardín que no tenga césped. Así que vamos a recorrer la historia del césped en los jardines y sobre todo, siempre en compañía de nuestro jardinero particular Guillermo Cuadrado, vamos a tratar de entender hasta qué punto es necesario que en un jardín haya césped. Bienvenido como siempre a tu casa, a Sierra de Jardines, Guillermo. Gracias, Alberto. Ya estoy en casa, sí, señor. Cuéntanos, ¿es natural el césped? Claro que es natural. Otra cosa es que el césped sea tan natural como en origen. Pero natural procede de la naturaleza. Lo que pasa es que el hombre lo ha sabido acondicionar y lo ha sabido, digamos, vamos a usar el término formatear a unas determinadas funcionalidades que se aproximan a su manera de querer disfrutarlo, de querer percibirlo, de querer tenerlo. Pero vamos más lejos. ¿Qué es el césped? El césped es los prados de la naturaleza. Es una evolución antropizada, totalmente desarrollada por el hombre, de lo que ya en sí la naturaleza, en la convivencia a la que ha dado lugar entre plantas y animales o seres vivos de todo tipo, pues ha dado el medio, el territorio, ha tenido distintos tipos de paisajes o de territorios, y una de ellas han sido las grandes praderas, los grandes estepes que condicionaron especialmente pues, los herbívoros, es decir, los prados. Esas praderas son en principio son el origen, son simplemente la hierba cortada, en principio por unas segadoras biológicas, lejísimos todavía de las máquinas, eran pues pastoreo o los propios animales salvajes, pero desde que el hombre domestica, pues el pastoreo de ovejas, de la cabra y de cualquier herbívoro. Y eso pues ha dado lugar a un acondicionamiento de los territorios. ¿Y en qué momento los seres humanos consideraron que esos prados, que en principio era la fuente de alimentación para los rumiantes, tenían que incorporarse a los diseños de los jardines? Pues eso no lo podemos determinar porque posiblemente esto puede ser muy ancestral. Yo no me atrevería a decir una fecha, puesto que entiendo que incluso considerando el neolítico, la revolución de la agricultura o la aparición de la agricultura, el momento, incluso me atrevería a decir que el hombre ya disfruta, al menos desde un punto de vista posiblemente perceptivo, anímico, de las grandes estepas, donde además son los territorios que más le interesaban ya en el Paleolítico, en busca de la caza. Yo creo que el hombre percibe el prado y la pradera como un territorio interesante, no solamente desde un punto de vista ya de necesidad y supervivencia, sino también desde un punto de vista perceptivo que está prácticamente inmerso en nuestros genes desde el principio del hombre. De acuerdo, entonces va a ser difícil que podamos establecer en qué momento ese ser humano que entiende el valor, entre comillas, económico de la pradera para alimentar a sus animales, lo incorpora también como un espacio de belleza, de sosiego. Sí, pero eso es diferente. Es decir, el hombre, inicialmente, el prado es un territorio de supervivencia. Otra cuestión es que sí que podemos empezar a entender más o menos que las etapas recientes, es decir, desde la antigüedad o desde no muy allá, podemos conocer cómo el hombre fue haciendo de estas praderas o de estas estepas, las fue aproximando así, un uso mucho más diferente y mucho más allá, por supuesto, de la mera supervivencia. Así que hay un manejo totalmente antropizado del hombre de estos prados. Bien, pues entonces vayamos a ese manejo, ya digo, más sutil, más vinculado al jardín. Pon el punto de arranque donde quieras para hacernos ver que el césped no es una moda de nuestro mundo contemporáneo, que ya formaba parte de los jardines históricos. Insisto en que es difícil poner un punto de arranque, pero sí que se puede poner por lo menos ya con una cierta certeza a partir del medievo.
aunque estoy seguro de que ya estos prados son parte también del disfrute de la época antigua. Particularmente me imagino la Arcadia a partir de un inmenso prado, pues donde están esas alegres y felices comunidades de campesinos. Sí que podemos decir que es a partir de los jardines del medievo cuando estos prados empiezan a adquirir, digamos, una importancia mucho mayor para el hombre. Podemos hablar de esas primeras simbiosis que hay entre el prado y las comunidades humanas, las llamadas las village green, que son esta combinación de poblamientos en los que entre las viviendas aparecen territorios que son comunales y sirven pues para alimentar los ganados, para cuidar las reses, y que cuando no tenían ese uso ganadero pues se convertían en espacios lúdicos, espacios despejados donde se podían celebrar, donde se podían unos reunir y disfrutar de la comunidad. Luego hay también un momento a lo mejor mucho más intencionado que podría ser cuando se empieza a concebir estos prados ya no solamente como un lugar de pastoreo, también actuaban estos prados entre las casas como un lugar de vigilancia, ya que antes de llegar a la casa estos espacios libres permitían pues un poco la vigilancia de las comunidades. Pero en la Edad Media se tiene constancia de que estas praderas adquieren otro interés, que es el de descanso y la contemplación, el deleite a entrar en otro estado, ya no solamente perceptivo, sensorial, más anímico, que es pues la hierba como espacio de serenidad, la calma. Esto lo van a descubrir o lo van a llevar a cabo especialmente los monjes. Es un elemento que determina bastante ese hortus conclusus de los monasterios, es decir, va a ser para lograr ese espacio de perfección que se va a desarrollar especialmente en los claustros monásticos para la reflexión, para la oración, va a tener como elemento que va a proporcionar la serenidad mucho más que un jardín de plantas, de leñosas, de árboles, un jardín con excesiva cantidad de flores, de ornamento. Se va a reducir a un prado de hierba verde, nítida, homogénea, uniforme, que va a permitir perfectamente contemplar el cielo, va a permitir conectar muy bien con todos los estados ambientales del entorno, la lluvia, el sol, las nubes, el buen tiempo, el mal tiempo, hasta la temperatura. Y lo que pasa es que estos céspedes no eran como tal, bastaban con que fueran simplemente espacios vivos de control. Y eran más bien prados floridos. Realmente sí que se permitía determinados movimientos en el desarrollo de estas praderas, ¿no? Y luego también estaba bien que hubiese algún tipo de detalle, como de detalle floral o de detalle de movimiento, como puede ser la presencia de plantas como tomillo, por su olor, las manzanillas. Era muy habitual el uso de la manzanilla para formar praderas de manzanilla. En España además eso adquiere un carácter bastante importante. De hecho, España en los territorios de Al-Ándalus adquiere, sobre todo desde el punto de vista religioso, una dimensión muy importante en los llamados almanías, que son prados floridos, organismos vivos, muy diversos. Era un lugar donde de hecho se cuidaba intencionadamente la biodiversidad, era parte de la funcionalidad, basado en mezclas de plantas muy bajas, con muchísimas flores, con tréboles, con plantas muy aromáticas, donde el aroma se convertía en un elemento esencial, primordial. Ellos vestían con túnicas y estas lo hacían para que esas túnicas, paseando por entre los prados, aliviaran o incrementaran los aromas, hicieran subir los aromas de las manzanillas, del orégano y de los tomillos, del cantueso. El poleo, la menta, todo esto estaba presente con prioridad en ese tipo de prado. O sea, no era propiamente jardines de césped. Por lo tanto, en la Edad Media la importancia de estos prados va a ser más de tipo desde el punto de vista del descanso y la contemplación, para la serenidad, ¿vale? Ya no es necesario mantenerlos mediante el uso del ganado, de ovejas, de oca o de cabra, ¿no? Que por cierto el mejor animal para mantener un prado es la oca, por la manera en que corta y mantiene la espesura del prado, sino que ya además en la Edad Media se va a contar con una herramienta que va a ayudar muchísimo a la formación de estos prados, que es la guadaña. Ya hay guadaña o incluso cizallas de mano que con cuadrillas de jardineros podían mantener una adecuada altura del prado. Aquí estoy dando un salto al mundo contemporáneo. Yo en Guatemala he visto cuidar los jardines, el césped de los jardines, con machete, que puede parecer de partida una herramienta poco útil para tener un césped correcto, pero cuando la persona que maneja el machete sabe manejarlo,
dejan un césped exquisito a golpe de machete. Pero no nos salgamos de la historia. ¿Qué ocurre en la Edad Moderna? ¿Hay un cambio en la relación con el césped? Sí, por supuesto, sí. Vamos a seguir un proceso evolutivo para llegar al césped. Y bueno, volviendo a lo que acabas de comentar del machete, no es muy distinto de la hoz, que también la estamos usando para hacer estos prados ya en esta época del medievo. Sí, para el Renacimiento la cosa cambia. Posiblemente ahí vamos a situar el césped que actualmente concebimos y actualmente conocemos todos. Va a tener más bien el origen, va a estar después de todos estos procesos de domesticación de las praderas y de las praderas naturales, Almania, de Al-Ándalus, que también se extiende a otros territorios europeos. En el Renacimiento la cosa cambia. De repente estas praderas se van a constituir como auténticos espacios de exhibición de riqueza. Especialmente a partir del siglo XIII-XIV. Posiblemente el origen lo podemos situar en Francia, casi con mucha seguridad. Francia-Inglaterra, porque no va a ser posible en territorios más mediterráneos, puesto que va a tener que contribuir mucho la naturaleza a favorecerlo. Entonces va a ser fundamentalmente entre Francia e Inglaterra, yo me situaría especialmente en Francia, y va a ocurrir una cosa, y es que cada vez más las contiendas se van alejando del habitual castillo, de las habituales fortalezas, se van más hacia los campos de batalla, y las fortalezas empiezan a tener unos territorios que no sufren ya tanta amenaza, no tienen ya una necesidad tan militar y quedan prácticamente sin uso, son alrededor de los castillos. Estos territorios se tienen que seguir manteniendo segados, bajos, porque sigue la necesidad de la vigilancia, no son utilizados, no son asediados. Por lo tanto, aquí aparece por primera vez todo un control, una gestión de siegas que van favoreciendo, por procesos selectivos muy acelerados, van favoreciendo la presencia de lo que es el césped mediante lo que es la selección, es decir, a base de segar y segar y segar, la hierba, la que no resiste las siegas permanentes, la que no se deja florecer, la que no se le deja hacer sus periodos estacionales, va desapareciendo, va muriendo y solo van quedando una serie de especies que pueden soportar de una manera permanente e infinita la siega. Y esto da lugar a un territorio que casi no se había visto o no era habitual, que recuerda muchísimo a la alfombra. Va apareciendo por primera vez el tapiz verde. Y el tapiz verde lo que necesita para ser posible es mano de obra. El tapiz verde solo es posible desde el mantenimiento. De ahí que, siempre lo digo, en la jardinería el elemento de mayor mantenimiento que existe de toda la jardinería a nivel mundial es el césped. Y ya en este momento eso ya se tiene claro. ¿Esto qué supone? Pues esto supone un ejemplo de riqueza. Si yo puedo mantener una hierba, si yo tengo gente preparada, o sea, si yo puedo mantener gente para cortar esto, que es absolutamente innecesario, pues, ¿qué te estoy dando a entender? Que puedo. Que puedo sostener cuadrillas de segadores permanentemente y que además, si hace falta, puedo llevar agua para regarlo. Pero además, te estoy escuchando y es cierto, no se me había ocurrido pensarlo. Si tú estás interrumpiendo el proceso natural del césped, pero a pesar de todo el césped sigue creciendo, es porque hemos conseguido de alguna forma domesticarlo para que se siga reproduciendo en un ciclo diferente al que sería natural, o sea, digamos, sin que saque flor o algo así. No, es muy fácil de entender, lo estamos capando permanentemente. ¿Y entonces cómo conseguimos que a pesar de todo siga creciendo? Una planta nace, crece, se reproduce, perpetúa la especie y en algunos casos muere antes o después. Pero desde luego necesita reproducirse como cualquier ser vivo. Es fácil. Entonces, el césped, por lo tanto, nosotros lo que hacemos con la siega es que no la dejamos reproducirse. Ajá. La capamos. Ese es como un castratis. ¿Y entonces cómo conseguimos que se mantenga? Porque metemos semilla nueva. Conseguimos que mantenga porque la estamos sometiendo a la eterna juventud. Vale. Pero para eso hay que estar encima. Para eso se tiene que hacer una rutina sistemática. Y esa rutina sistemática supone un coste en todos los sentidos. Un coste, por lo menos en esta época, sobre todo un coste humano. Porque esto era tener cuadrillas de segadores. Es decir, es que el mensaje era: soy tan rico que puedo permitirme tener tierras que no producen comida, que solo son para mi deleite. Bien, pues continuemos con ese desarrollo histórico. Esto, por supuesto, decimos que en Francia y en Inglaterra, porque especialmente siglo XIII, XIV, siglo XV, esto va a ser también con la ayuda del clima atlántico. Esto no lo vamos a poder hacer todavía. Allí lo van a poder hacer con esa ayuda. Es una ayuda importante. Va a ser la del clima atlántico lluvioso, suave. Es un caldo de cultivo perfecto para que las gramíneas prosperen y puedan soportar además con facilidad esta rutina. Es más, parece ser que para esa época
se empiezan a conocer y a determinar por primera vez las cespitosas que van a ser las que van a determinar los céspedes actuales. Es decir, se descubren los ryegrass, se descubren los lolium. Los botánicos empiezan a interesarse por cuáles son esas especies capaces de soportar una siega infinita y no morir. De hecho, en Inglaterra para esa época el césped no se cultivaba, es decir, hasta ese momento lo que los ingleses pretendían, por la influencia de aquellos jardines de Al-Ándalus, tenían lugar en el Mediterráneo, en el sur, eran tener praderas de manzanilla. Los jardines ingleses del medievo, sobre todo en el siglo XIII y XIV y hasta el siglo XV, se sabe que se tenía, sobre todo en la época de los Tudor, césped de manzanilla, que al caminar, que al moverte en ellos, que al pisarlos, hicieran pues algo que tiene que ser fantástico y maravilloso, oler y embriagarte de manzanilla. ¿Qué ocurre entonces para que este césped asociado a la nobleza enriquecida se haya podido convertir en algo tan popular? Bueno, tardaremos mucho todavía, es decir, estamos en el siglo XV y está empezando a ser una moda de élite, pero de gran elitismo. Entonces va a tardar todavía. Vamos a necesitar procesos por los cuales el césped, desde ese elitismo, va a empezar a conquistar territorios. Y tristemente va a empezar a entrar en territorios donde se hace mucho más complejo y difícil su posibilidad, que va a ser en el Mediterráneo, tanto en Italia como en España. En España, además, ya lo intenta Felipe II. Felipe II además tiene un referente para este tipo de prado suntuoso, ya podemos llamarle así, y es el Bosco. Es el Jardín de las Delicias que nos presenta el bien y el mal, y entre todo nos presenta el paraíso, el deleite, la diversión, el júbilo, nos lo presenta sobre una gran explanada verde. Y son esas explanadas verdes europeas las que el Bosco coge para presentar el mundo idílico. Y esto llega en el nacimiento de Felipe II. Entonces nos estás diciendo que una de las fuentes que pueden influir en la corte española para que de alguna manera quieran apostar por esa solución de las praderas pudo llegar a la corte de Felipe II gracias a los cuadros. Pudo llegar a la corte de Felipe II, pero por suerte todavía no pudo extrapolarse. Aún no había capacidad, era complejo y además había un choque cultural. Por un lado nos venía llegaba esta pradera suntuosa y ya muy depurada de esta aristocracia o de esta nobleza francesa, y en España se chocaba todavía con los prados floridos y la fuerza jardinera de Al-Ándalus. Entonces todavía no se puede implantar. Además existe una contradicción con el clima. Pero se va a intentar de nuevo, porque con la llegada de los Borbones, con la llegada de Felipe V, de nuevo Felipe V, y esta vez sí que lo hace, no solamente en la granja, sino que lo va a hacer también en algunos cambios y algunas remodelaciones en el Buen Retiro, va a hacer los llamados parterres verdes o los tapis verts. Lo va a hacer en la granja. Felipe V, nostálgico de Versalles, quiso replicar los tapices verdes o el tapis vert que ya había en los parterres de Versalles, los quiso hacer y los hizo en la granja, y eso supuso una novedad en las modas, y también lo hizo en los jardines del Buen Retiro. Yo creo que es ahí, más que en los jardines de Felipe II, es mucho más en esta influencia del jardín de la granja de San Ildefonso, a través de Felipe V, donde el jardín entra con fuerza. Lo que pasa es que aparece un concepto, vuelvo a repetir la palabra suntuosidad, estos tapices verdes no se pisan, son absolutamente contemplativos, son solo para una exposición más del dominio en el jardín, contrapuesta a otros elementos vivos del jardín, como son los bosquetes o los parterres de flor y otro tipo de elementos. Entonces aparece el césped como un elemento suntuoso que se combina con el resto del jardín. Que ahí me queda una duda, porque soy consciente de que hasta hoy en los jardines públicos en España suele haber una prohibición de caminar sobre las áreas donde está el césped, sobre todo por la dificultad para mantener la calidad de ese césped. Siempre ha sido así, porque tú me estás contando que, quiero decir, en ambientes como el mundo atlántico de Gran Bretaña o Francia también tenían esa necesidad de... No, eso ocurre concretamente en los parterres barrocos hechos como tal, porque aparecen un sistema de organizar los jardines desde estructuras geométricas, sobre todo para percibirlas desde la altura. Pensamos ya que todo palacio real o todo palacio se está haciendo, no olvidemos, acuérdate cuando hablábamos del jardín clásico español y hacíamos aquellas galerías para empezar a observar el jardín desde arriba,
que tenía una visión mucho más interesante y mucho mayor, pues desde estas visiones de la segunda planta se empezaban a organizar jardines para este tipo para esta manera de ver. Y el césped actúa como un elemento muy adecuado para la geometría, para la formación de geometría y para articular el jardín a partir de formas geométricas. Los parterres del jardín francés lo que hace son juegos geométricos. Y para eso ayuda mucho combinar la hierba pues con otros elementos. Pero esa hierba no se pisa. Bueno, con Felipe V nos has traído hasta el siglo XVIII, pero en ese salto a la popularización del césped, si ya estamos en el XIX, aparece un personaje que cuando estábamos preparando este programa me hablaste de él, del que no conocía nada, pero que es fundamental, que es Edwin Budding, escrito en español Budding, con 2 Ds. Hombre, si hablamos de césped tenemos que hablar de este señor, porque este señor es verdaderamente el punto de inercia. Es decir, aquí es donde es a partir de este hombre en el que el césped entrará en democratización, es decir, entrará en todas las escalas, en todos los estratos. Edwin Budding, no sé si lo digo bien, Edwin Budding, es un ingeniero y para la fecha de 1830, inspirado en las primeras afeitadoras de la barbería, se le ocurre hacer una afeitadora de hierba. Entonces es el inventor del cortacésped. Es la primera persona que se le ocurre cortar el césped a partir de una rotativa de cuchilla tiradas por personas. Pero claro, él consigue que con una máquina reducir en una extensión dada, reducir de 10 segadores, que se quedaran en 2 o 3 segadores. Y por supuesto, con la llegada de toda la revolución industrial, esta máquina se va a ir perfeccionando. Tenemos 2 hitos que han desencadenado el césped mundial. 2 hitos. Primero, el invento de este señor, del cortacésped, y luego la llegada del combustible. La llegada del combustible va a hacer que ya el césped acabe en la casa de cualquiera. Y lo digo así. Es fantástico, porque posiblemente no se me habría ocurrido hasta escucharte ahora que algo que parece tan, entre comillas, natural como el césped, si se popularizó entre cualquier clase social, es hijo de la revolución industrial. Tienes que tener un cortacésped para que de esa manera cualquiera pueda tener césped en su casa. Claro, el cortacésped, el combustible, bueno, el cortacésped se motoriza, el motor se alimenta con combustible, pero todo esto está ocurriendo en una dimensión mayor, con otros elementos de la vida. Es decir, que este es uno más, y digamos que la segadora mecánica, pues yo puedo decir que fue el motor del sueño americano, totalmente. Con el combustible, por supuesto. Es que dio lugar a que el césped se convirtiera en el monocultivo más grande de, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos llegó a hacer césped los ciudadanos estadounidenses. Empezaron a cultivar césped hasta dimensiones que superaban los cultivos del maíz. O sea, la comparativa territorial del césped americano supera el tamaño de muchísimos países. Pero es que incluso estoy pensando, mientras vas contándomelo, más lejos. Estoy pensando en muchos deportes modernos que se practican sobre el césped. Efectivamente. Hemos dicho que hay 2 hitos que dan lugar a esta globalización del césped, que a su vez va a provocar otros 3 hitos muy interesantes para la sociedad, la humanidad. Por un lado, el nacimiento de los deportes modernos. Gracias a esto se va a extender y se va a desarrollar el fútbol, el rugby y el tenis. Estos 3 fundamentalmente, porque vale que el hockey o el polo ya se estaban practicando, ya se hacía sobre madera, pero quedaba ahí en esas élites por otros determinados. Pero el fútbol, el rugby y el tenis se van a convertir en deportes de masa. Porque además la capacidad de la máquina va a permitir mejor uniformidad de las praderas, va a mejorar la uniformidad y esto va a permitir incluso hacer las reglas de una manera mucho más estándar. Es decir, las reglas no van a estar como estaban hasta entonces sometidas a los territorios. Es decir, ponemos la regla en función del campo. No, ahora los campos ya están garantizados que son todos iguales. Por lo tanto, las reglas del juego se globalizan, se estandarizan. Otro hito muy importante es que va a dar lugar a la democratización de los jardines. O sea, estas máquinas de césped pues van a dejar de ser cuando ya dejan de necesitar personas, es decir, cuando de 3 personas que eran las segaderas manuales o sin combustible o anteriores al combustible, pasan a ser una máquina, una persona. Por lo tanto, eso va a hacer que estas máquinas se pasen de ser de unos pocos a muchos. Y esto va a permitir que la clase media que surge a partir de la revolución industrial pueda imitar también en la tenencia del césped a la aristocracia y a la élite. El tapiz verde
En el caso de Estados Unidos llegó a convertirse en el modelo de ciudadanía, es decir, un modelo para la ciudadanía. Era casi obligatorio tener un césped si querías ser un ciudadano ejemplar. Pero no solamente es que era, es que es. O sea, si hay una imagen que yo voy a ver una película al cine y si hay algo que inmediatamente me hace saber que estoy frente a una familia media estadounidense, es una casa que tenga un césped delante. Con eso ya sé. O sea, no me tiene que contar nada más el guionista, ya sé que estoy viendo Estados Unidos. Sí, bueno, esto vamos a ver. Bueno, antes de continuar, si me va a permitir, porque te estaba diciendo que había tres hitos que desencadenaban la aparición de la máquina y del combustible, que era, por un lado, el causante de estos deportes globales, de estos deportes de masa, es la democratización del jardín, pero hay también otro caso, y es que hay un proceso por el cual ya se va a hacer imparable que el prado quiera convertirse, o sea, se lleve a la máxima perfección y se pretenda ya en un prado, se pretenden tapices de terciopelo. Porque el césped va a desencadenar toda una industria en la jardinería muy específica. Sistemas de riego, herbicidas, abono. Es decir, el césped va a suponer todo un comercio específico para alcanzar la perfección, que empezamos con prados de pastoreo, hemos pasado por prados floridos y vamos camino de tener un terciopelo verde vivo. Entonces, a lo que me decías. Esa imagen que asociamos del césped como algo que identifique inmediatamente a la sociedad estadounidense. Bueno, el césped fue parte de esa fábrica de suburbios que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos vive un boom inmobiliario y hay un caso concreto en Levittown, en Nueva York, por el cual había constructores, como el caso de Abraham Levitt, que no solo vendía casas, sino que vendía un estilo de vida, y en el contrato de compra se incluían cláusulas que obligaban a los dueños a cortar el césped semanalmente, para poder estar en esa urbanización y poder permitirse vivir allí. Es decir, era una cláusula, te condicionaba. Vas a vivir aquí, pero tienes que cortar el césped semanalmente. Por lo tanto, empezaban a aparecer una cosa que, bueno, pues hasta entonces no se había practicado así, que son los jardines escaparates. Porque hasta ahora los jardines habían sido jardines para la persona, los jardines para los sentimientos, para la vida, durante toda la historia. Y por primera vez estamos empezando a hacer jardines para escaparates. Sí, porque si pensamos aquí que ya hemos recorrido en Sierra de Jardines, desde el viejo jardín egipcio hasta los jardines de Windhuizen, si algo les caracterizaba es que había un límite que los encerraba para que la gente que estaba dentro la que disfrutaba del jardín. Claro, en efecto aquí ese límite desaparece porque tú tienes que exhibir el jardín a tus vecinos. Bueno, es contrapuesto. Es decir, hemos estado haciendo jardines para la privacidad, para la intimidad, para la libertad del individuo, y de repente el jardín se va a convertir en el control social. De repente el jardín es el que va a medir mi comportamiento con respecto a la sociedad. Si tengo un buen jardín y si lo tengo bien cuidado, seré un buen ciudadano, y si no lo estoy cuidando bien, la gente puede considerar que yo no soy un buen ciudadano o no me porto adecuadamente. Por lo tanto, a ese punto de control social llegan estos jardines en estas fábricas de suburbio que se generan a partir de Nueva York y que van a alcanzar hasta California, se van a atravesar todo el territorio de Estados Unidos y que luego, por supuesto, van a influir en otros países. Es muy curioso porque si yo pienso en mi propia experiencia personal cuando vivía en California, yo vivía en Oakland, y además en un barrio poco distinguido de Oakland. Cuando con mi esposa recorríamos Berkeley, digamos que había una continuidad entre los jardines. O sea, cada propietario tenía su jardín, escenario, mirando a la calle, sin ninguna barrera. Entonces los jardines eran una continuidad casa, 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 casa. O sea, no había ninguna barrera intermedia. Sin embargo, en Oakland, en el barrio de Oakland, en Fruitvale, donde yo vivía, que ya digo, las condiciones eran bastante más duras, a pesar de todo, los jardines se veían. O sea, es cierto que cada jardín estaba cerrado por una barrera más o menos bajita que desde la calle te permitía ver el jardín. O sea, digamos que había esa obsesión, sobre todo por motivos de seguridad, de cerrar tu casa, pero incluso en esas condiciones donde la seguridad primaba por encima de todo, tenían que exhibir el jardín. Sí, pero además es curioso porque no lo era tanto en el resto de los elementos, es decir, esto te podía permitir, porque en otro programa podemos hablar de los diseños de jardines democráticos que también tenemos que poner como punto de referencia a Estados Unidos, y podemos hablar de que, bueno, la creatividad es posible y es posible el tener, pero el problema es que el césped tiene que estar presente. Porque el césped va a suponer, independientemente de tu creatividad y de tu diseño jardinero y de la libertad que tengas de poner las plantas que te den la gana, de si quieres rosa o quieres peonía o si quieres arbusto o no quieres arbusto, o sea, si quieres un árbol blanco o quieres un árbol verde, aquí la importancia es que el césped tiene que estar, porque es un deber cívico.
sea, el césped es un deber cívico. Como hemos dicho antes, actúa de control social. Tú piensas que durante la Guerra Fría, o sea, durante todo el periodo de los 50, 60, ese periodo, y hasta los 70 y casi hasta ahora, tener un césped descuidado no se trataba ya de que fuera pereza. O sea, es que se llegaba a considerar de que no eras un americano ejemplar. O podías considerársete incluso un antiamericano. O sea, el que tenía un césped descuidado y mal, pues era un hippie, era un reaccionario. ¿Entiendes? Si tú querías mostrarte como ciudadano ejemplar, tenías que hacerlo a través del césped. Por lo tanto, el césped tenía que estar, ¿vale? Y como bien digo, pues con todo eso se genera una industria química que genera el césped. Es que los productos que se habían usado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial para generar toxicidades, tanto en los combates como en los territorios, como el famoso 2,4-D, ese producto va a ser la base de los herbicidas selectivos que permitían que los céspedes se limpiaran de tréboles y otras hierbas, para que fuera cuanto más monocultivo, ¿no? Y eso se llevó a un nivel que han sido, no hablamos de 1 o 2, hablamos de 3, 4, 5 décadas, utilizando estos productos en los territorios, porque la obsesión por la perfección y por el terciopelo verde, pues era brutal. O sea, era una condición social. Porque desde el punto de vista de los sistemas de riego, pues es verdad que evolucionó, pero de ahí podemos extraer una parte positiva, y es que ese progreso en el avance en la tecnología del riego ha servido para otras cosas. Ha servido para la agricultura y ha servido para otras cosas. Pero es que piensa que la tecnología en el riego se hizo durante un momento. O sea, hay grandes empresas que todos podemos conocer que se han dedicado mucho más a soluciones para los céspedes privados y las grandes extensiones de césped o los nuevos campos de golf, que para las soluciones agrícolas. O sea, hasta ese nivel. Antes de que sigamos con todos estos inconvenientes, distorsiones que en la jardinería ha provocado esa utilización masiva del césped, volveremos en un momento, me gustaría que también centráramos la jugada en cómo ese césped también se popularizó en el caso de España. ¿En qué momento se da el salto del tapis vert que quiere Felipe V a un uso más amplio del césped de la jardinería española? Bueno, pues como tendríamos que retrotraernos efectivamente a la entrada del primer Borbón de Felipe V, y luego el proceso es muy lento, porque el césped entra en territorio complicado, intenta entrar en el Mediterráneo donde no se le espera. El tema está en que las técnicas de riego y las técnicas de cultivo se cultiva, y bueno, va a alcanzar sobre todo, va a tener también mucha influencia el paisajismo inglés, es decir, las modas del jardín inglés. El paisajismo inglés había dado lugar a todo un estilismo en la jardinería, conocida a nivel europeo, más allá, y esas influencias habían alcanzado un nivel muy alto. De hecho, cuando la duquesa de Ozuna decide hacerse un jardín a las afueras de Madrid, tiene como inspiración pues todas estas modas del paisajismo inglés, que ya tiene más bien un carácter romántico, y donde era necesario, para dar ese ambiente inglés, era necesario la presencia del césped. Por lo tanto, tendríamos una influencer del césped que va a dar lugar a que este alcance pues a otros territorios. Estamos hablando de que en el siglo XIX ya se tiene césped por algunos aristócratas en lugares como Sevilla, por supuesto en Madrid. En el norte no hay mayor problema porque tienen los beneficios del Atlántico, pero sí que, por ejemplo, en ciudades como Sevilla, en Málaga hay un jardín muy importante que también con esa influencia paisajista romántica, que es el Jardín de la Concepción, que tuvo su gran extensión de césped en esta ciudad, en esta zona del Mediterráneo español. Jardín de la Concepción de Málaga. ¿Y cómo se resuelve esa aparente contradicción entre la climatología propia del área mediterránea y el uso del césped? Esto no va a funcionar, o sea, realmente no va a ser posible, no va a funcionar, y va a colapsar pues con la llegada de la Guerra Civil. Cuando llega la Guerra Civil en el siglo XX y España sufre pues unos cambios que, sobre todo a nivel económico y de población, pues estos caprichos no son posibles. Entonces, aparte de que habían ido lentamente y que estaban completamente en las élites, es decir, que el césped no había llegado para nada a otros sectores de la población, con la guerra civil, con las crisis que este país tuvo a principios de siglo y especialmente con la guerra, esto colapsa. O sea, por aquí ya el césped no puede avanzar. Los jardines siguen siendo los clásicos, siguen siendo lo que había sido culturalmente el jardín que nos venía de los estilos andalusíes y del que siempre hemos llamado el jardín puramente clásico español. Entonces el césped no acaba de entrar por aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues entra. Sí, porque hoy volvemos a tener una omnipresencia del césped en muchos jardines españoles, y esto nos permitiría encadenarlo con lo que nos venías contando
de ese césped omnipresente en los jardines estadounidenses y los problemas, inconvenientes que de ahí podemos derivar. Sí, pero hay dos entradas. Vuelve a retomarse en los años 60, cuando ya España de nuevo vuelve a recuperar la vida, sobre todo desde el punto de vista económico y la población, o aparecer de nuevo la clase media. Tenemos dos influencias del césped. Por un lado tenemos el cine americano y estos jardines que hemos comentado, pero por otro lado también tenemos un momento de mucha influencia en los 60, en concreto un caso en Francia, que es la rehabilitación y puesta para el turismo de la Ville Savoye. Sí, la Casa Savoy. De Le Corbusier. En buen francés sería la Ville Savoye. Y además es un hito. Es curioso porque Le Corbusier no diseña los jardines de Villa Savoye exactamente con un césped. Sí que es verdad que el diseño de la casa se hace para que la arquitectura surja o esté puesta sobre un gran prado verde, donde incluso él llega en su boceto a dibujar pequeños frutales que podrían estar presentes, pero no es como la rehabilita con un tapiz verde, con una alfombra verde. Esta casa, total referente de la casa moderna, de lo que va a dar lugar a cientos de miles de millones de chalés por todas las costas del Mediterráneo y por toda Europa, es esa casa con todo un entorno verde. Eso va a ser de gran influencia. Pero es que además no es que sea una captación por parte de los particulares. Esto va a influir sobre todo en el urbanismo, puesto que el césped va a ser, desde el punto de vista de los proyectos urbanísticos, se va a convertir en un espacio de higiene. El movimiento moderno va a promover la presencia de sol, luz y aire a partir de unos espacios intermedios de césped entre las construcciones. El césped va a hacer que las calles estrechas, las plazas y demás estén rodeados, estén interconectados por estos espacios de higiene de luz, sol y ventilación. Por lo tanto, el césped pasa de ser un lujo, también pasa al jardín privado como un estándar de salud, de higienizar el territorio y de controlar el territorio. Pero es curioso porque lo que nos estás contando al tiempo choca con todo ese desarrollo de herbicidas para conseguir el césped más homogéneo y más único, con el increíble consumo de agua que puede exigir el mantenimiento de un jardín de césped. Es decir, hay una cierta contradicción entre buscamos el espacio higiénico, pero lo conseguimos a un alto precio. Sí, lo que pasa que entonces realmente yo creo que estas valoraciones no estaban presentes, es decir, no había ningún tipo de crisis climática y posiblemente no había todavía problemas de abastecimiento en un sentido. Era perfectamente sostenible estas extensiones de verde. De hecho siguen estando ahí y lo triste es que siguen estando en la mente de los urbanistas y de los ingenieros y de los que organizan nuestros territorios. Bueno, ya no tanto. Dado que puede haber cierto problema de sostenibilidad con los jardines de césped, ¿qué ocurre con el césped hoy? Hoy es un desafío, es absolutamente un desafío. Y lo fue siempre. El césped siempre ha sido un desafío, al menos en los territorios mediterráneos y en muchos territorios. En Estados Unidos ha sido un desafío, por supuesto, en California o en los estados del sur, de Nevada o de Texas, ha sido un absoluto desafío. Pero ese desafío pues, no se ha visto así. Que además, por otro lado, ese desafío se ha usado en una manera, digamos, en relación a eso, porque el desafío se ha tomado como un poder sobre la naturaleza. Es decir, el césped ha supuesto también un control del territorio. Ahora lo que pasa es que el desafío ya no es un desafío sobre el territorio y sobre los recursos. El desafío es ni más ni menos que ambiental. Es absolutamente ambiental. Y más si consideramos todo lo que he comentado antes de que el césped es causante de toda una industria, incluso contraproducente, como han sido los herbicidas selectivos, que a día de hoy están casi todos ya prohibido y quitado del mercado. Pero bueno, hay un declive. El siglo XXI por lo menos ha puesto un interrogante y podemos ya hablar de un declive de la alfombra verde. En el caso americano, por ese choque con la realidad climática, hay ya estados como el de California o de Nevada que han iniciado programas que se llaman Cash for Grass, que creo que es algo así como que dinero por césped. Es decir, el gobierno está ayudándote para que cambies el césped por otro tipo de jardín. Esto no es reciente. Esto empezó en los años 70 con todo el proyecto, todas estas filosofías. Son los americanos los que establecen la filosofía del landscape o la de xerojardinería, que hoy sigue estando todavía muy de actualidad, que siempre he dicho que no la inventan los americanos porque aplicar objetivos o los parámetros de la xerojardinería no es ni más ni menos que aplicar los fundamentos del jardín
mediterráneo, del jardín que desde Persia estamos realizando en el Mediterráneo, pero que los americanos creen que lo inventan, lo reordenan, hacen un documento, hacen un librito o una especie de manual y lo distribuyen por un montón de territorios de Centroamérica que no podían sostener sus jardines porque agotaban los embalses y agotaban los recursos hídricos. Y empezó esos cambios, esas aerojardinerías, que además las aerojardinerías surgen desde las empresas del agua. Es decir, no se le ocurren a los paisajistas. Son soluciones que las empresas del agua tienen que dar a la población para terminar ya de hacer territorio encespado insostenible. Y desde este choque, pues se ha llegado a que a día de hoy haya programas desde las administraciones para ayudarte a que cambie ese césped, ese sueño americano se ha acabado y ahora tenemos que hacer una nueva jardinería. Por lo tanto, cambiar la moda es arrancar el césped para plantar especies nativas y suculentas, para resolver problemas como por ejemplo el monocultivo y los problemas de diversidad que generaba el césped. Llegó a acabar seriamente con las poblaciones de insectos de muchas zonas. Las zonas se quedaban completamente sin posibilidad de desarrollar determinados aspectos de la biología, del medio. El césped era un desierto biológico, puesto que es una sola especie, no ofrece comida, no ofrece refugio a los insectos ni a ningún tipo de otro ser y por lo tanto eso ahora es un tema a resolver. ¿Y cómo se está resolviendo? ¿Cuáles son las alternativas al césped? Bueno, yo creo que la alternativa al césped ya hoy en día la sabe muy bien, no los jardineros, pero sí los paisajistas o al menos los jardineros comprometidos con la nueva jardinería, ¿vale? Porque no olvidemos que el jardinero ha participado mucho también del césped. Para el jardinero el césped ha sido un elemento muy, muy, muy fácil de gestionar. De hecho, si la jardinería ha caído, bueno, esto es un tema que quisiera tratar de una manera mucho más específica, es la decadencia de la profesión del jardinero y su carácter de otro artesano más y otro gremio importante e interesante en la sociedad. Precisamente el césped ha sido bastante negativo para el desarrollo de este profesional. El mantenimiento de un césped no requiere de especial técnica, no requiere ni siquiera de un desarrollo de la creatividad permanente ni de estimular continuamente tu habilidad. El césped es absolutamente pasivo. Es decir, una vez es segar, abonar, regar. La siega se mecaniza, el riego se automatiza y lo demás, pues prácticamente lo que es abonar, además, se resuelve desde los fertilizantes químicos. Por lo tanto, queda anulado a un ejercicio, a un desarrollo profesional. Y esto, si consideramos la parte que el césped supone en los jardines del mundo ahora mismo, que yo me atrevería a dar porcentajes de hasta casi el 70%, pues estamos hablando, en ese 70% hay una pérdida de la profesionalidad del jardinero. Bueno, tenemos que ir ya cerrando el programa, se nos ha ido el tiempo, pero tengo dos últimas preguntas para ti. Una, al hilo de lo que me estás contando, esa, de comillas, facilidad del mantenimiento del jardín. Pero si pensamos en el caso de España, con el clima que tiene, siempre complejo, esa obsesión de tener el césped en el chalet de verano, el césped hay que mantenerlo todo el año. El césped es el elemento de mayor mantenimiento de un jardín, indiscutible. Y si es en España, ya no es el mayor elemento, ya es un desafío. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener, o por qué la gente se sigue empecinando en su chalet de verano en el que solo va a estar 2-3 meses al año tener césped? Porque la gente no ha tenido la oportunidad de contar con jardineros que, entre otras de sus misiones, es la pedagógica. Entonces, adolecemos de buenos jardineros capaces de hacer pedagogía de su profesión y de poder no solamente ya enseñar, sino de intentar hacer entender que el verdadero jardín, el más bonito de los jardines, es el que más se aproxima al lugar. Y ya una última pregunta absolutamente provocativa. ¿Cuál es tu opinión sobre el césped artificial? Mi opinión sobre el césped artificial es tan triste como otras tantas tristezas de nuestro mundo de hoy. Pues bueno, Guillermo, hasta aquí este rapidísimo recorrido por la historia del omnipresente césped en nuestros jardines contemporáneos. Seguro que las personas que nos están oyendo, al igual que me ha ocurrido a mí mientras te estaba escuchando, le habrán saltado muchísimas preguntas y curiosidades, o se habrá detenido a pensar en elementos que quizás hasta ahora no había completado. Como siempre, gracias Guillermo por estar con nosotros en Sierra de Jardines. Gracias Alberto, a ver si me llamas para otro día. Cuenta con ello porque seguiremos adelante tratando de divulgar el apasionante mundo de los jardines.